Así es, apláudele al Señor porque Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación y todo el honor. Vamos a comenzar nuestro servicio y te voy a pedir que inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por esta hora. Gracias porque nos permite, Señor, entrar hasta el lugar santísimo, Señor, a tu presencia. Gracias a ti que por las llagas de Jesucristo podemos hacer esto, Señor. Entrar a ese lugar donde solamente estamos tú y nosotros, Señor. En tu corazón, en tu intimidad, en tu presencia, Señor. Gracias por todo. Te damos gracias también porque hoy, Señor, tú tienes una palabra para nuestros corazones y esa palabra, Señor, pedimos que sea palabra de aliento, Señor, que sea palabra de reconciliación, que sea palabra que venga de ti, Señor, para que mueva nuestros corazones y nos lleve al mismísimo lugar de tu presencia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, puedes tomar tu lugar. Bienvenidos los que están aquí presentes y bienvenidos también los que cada domingo nos siguen por las redes. Gracias por acompañarnos y gracias por sus comentarios también. Y también gracias para las personas que comparten estos mensajes para que más gente pueda recibir la palabra de Dios. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la voz del pastor. Así se titula el tema de hoy, la voz del pastor. Obviamente no estamos hablando de la voz de su servidor. Estamos hablando de la voz de Jesús, que es el buen pastor, es el pastor perfecto, el pastor eterno, el pastor por sobre todos. Y vamos a hablar acerca de escuchar la voz de Jesús cuando Él nos habla. Comenzamos con Apocalipsis 2, capítulo 12, quiero decir versículo 12. Y en este capítulo el Señor envía un mensaje a cada una de las iglesias que hay, y este mensaje en el capítulo 12, en el versículo 12, corresponde a la iglesia de Pérgamo. ¿Ya llegamos ahí? Ok. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. A veces creemos que es muy confuso el mensaje o el lenguaje que usa el Señor en el libro de Apocalipsis, pero la verdad no es tan difícil entenderlo porque el Señor es muy claro siempre. Y dice aquí al principio, dice que escribe el ángel de la iglesia, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos?
la palabra de Dios. Dice la Escritura que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, que corta todo a su paso. Entonces, nos habla, ¿quién tiene la palabra? Jesús. Jesucristo es el que tiene la palabra de Dios en su boca. Y entonces nos dice, yo conozco tus obras, yo sé dónde moras. Y luego aclara, moras donde está el trono de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? En la tierra. En la tierra. Entonces, nos habla a todos aquellos que vivimos en la tierra, que estamos aquí. Pero dice enseguida, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Es decir, nos está hablando a quienes hemos conocido y hemos escuchado de Jesucristo. Y que aunque estemos viviendo en el mundo y aunque no vivamos totalmente de acuerdo con la palabra y la voluntad de Dios, seguimos creyendo en Él. ¿Estás de acuerdo? O sea, ciertamente nos equivocamos, ciertamente hacemos cosas que desagradan a Dios, pero aún así en nuestro corazón está la fe en Jesucristo. Sabemos que Él es el Señor, sabemos que Él es nuestra salvación, pero nuestra naturaleza humana nos hace seguirnos equivocando y seguir viviendo como vive el mundo. Y entonces dice que tiene algunas pocas cosas contra nosotros. Dice que nosotros tenemos aquí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Sí recuerdan quién es Balaam? Balaam era un falso profeta que estaba o fue tentado a maldecir a Israel para obtener un beneficio económico. ¿Sí? Es decir, el enemigo le ofrecía dinero y bienes y riquezas a cambio de que maldijera a Israel. Y todos conocemos la historia. Entonces, ¿por qué dice que tenemos retenida esa doctrina? Porque nosotros muchas veces en nuestra vida negamos la doctrina de Jesucristo en aras de obtener un beneficio económico. Y a veces no nos importa o no medimos la dimensión de lo que estamos haciendo, porque lo único que vemos es la posibilidad de tener un ingreso mayor, más dinero, más recursos, y pensamos quizás que no estamos tan mal, ¿verdad? Que es algo natural que yo busque siempre el beneficio económico. Siempre algo que me traiga a mí un beneficio para mi vida, para poder adquirir lo que necesito, etcétera, etcétera. Y se nos olvida a veces. Bueno, no se nos olvida, porque aquí también nos dice que en nuestro corazón está la fe y no la hemos negado, pero la hacemos a un ladito en aras de conseguir aquello. Yo sé que aquí no hay nadie que haya pasado por eso. Pero la mayoría de la gente sí lo hace. Y además dice, fíjense bien lo que dice aquí, que enseñaba a poner piedra de tropiezo a los hijos de Israel. Es decir, ¿cuántas veces tú y yo hemos sido piedra de tropiezo para que la gente que cree en el Señor, que son parte del pueblo de Israel espiritual, se equivoque o haga cosas que no debe hacer? A veces nosotros mismos los incitamos a salirse del carril y a hacer cosas que no deberían hacer. Dice además que enseñaron a los hijos de Israel a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Todos sabemos que cualquier comida, por hablar de alimento, que ha sido ofrecida a ídolos o a dioses falsos, nosotros no la debemos comer. Pero aquí no se refiere únicamente al alimento físico,
Se refiere a todas esas cosas que tú y yo sabemos que no debemos hacer, pero las hacemos. Y nos habla de fornicación, nos habla de comer eso ofrecido a los ídolos. Y no sé tú, pero muchas veces nosotros en la vida diaria somos tentados a hacer cosas que sabemos que no son correctas delante de Dios. No sé, un acto de corrupción, un pequeño robo, un hurto, tomar algo que nadie se da cuenta que tomaste. Cosas que aparentemente son pequeñas, pero que tú y yo sabemos que van contra la voluntad de Dios. Y a veces minimizamos esas situaciones. O le decimos a otra persona, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Todo el mundo fornica, todo el mundo comete adulterio, todo el mundo vive la vida, pues como le llaman, la vida loca, y no pasa nada. No pasa nada si te tomas una cerveza, no pasa nada si pruebas o le das una entrada pequeña a la droga, no pasa nada, todo el mundo lo hace. No pasa nada si te haces un tatuaje, no pasa nada, es moda y se ve bonito. Hay muchas cosas que nosotros de repente sabemos que no son correctas, pero como todo mundo las hace, se nos parece fácil a nosotros hacerlo. Y todo esto sucede aún sabiendo nosotros y conociendo del Señor. Cuando lo hicimos en ignorancia, sabemos que Dios perdona nuestros pecados, porque desconocíamos. Pero los que ya sabemos, no podemos tomar estas cosas a la ligera. Y no podemos pensar que no pasa nada, porque no es correcto. Y la doctrina dice también que retienen la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas, así en un resumen grande, representa el no compromiso y la disipación. O sea, no pasa nada, Dios te va a perdonar, Jesús te va a perdonar. La palabra dice que Él perdona todo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en que perdona todo? Sí. Pero ¿sabes qué? También la palabra dice que no por esto yo voy a estar pecando constantemente con la seguridad de que Él me va a perdonar. O sea, Él me perdona todo, siempre y cuando yo me arrepienta y no lo vuelva a hacer, o procure no volverlo a hacer. Y si me vuelvo a equivocar, me vuelve a perdonar. Pero cuando yo hago las cosas deliberadamente, no es que yo me haya equivocado, es que estoy premeditando lo que voy a hacer, sabiendo que pues al rato me pongo a cuentas con Jesús. Y las cosas no funcionan así, mi hermano. Por eso dice que a los que perseveren, a los que se arrepientan, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, es decir, a todo aquel que sea capaz o que pueda resistir esas tentaciones, o que aunque se haya equivocado, se arrepienta de corazón y pida no volver a hacerlo ni volver a equivocarse. A todo el que venciere, dice, que dará de comer del maná escondido y nos dará una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca dice que estará escrito un nombre nuevo. Tú y yo tenemos un nombre que solamente Dios conoce, y que cuando nos sea dada esa piedrecita, lo vamos a conocer nosotros también. ¿Cuál es ese nombre? Pues obviamente no lo sé, pero nos habla de un nombre nuevo. ¿Y qué significa esto, mi hermano? Significa que ese nombre que te puso la sociedad, que ese nombre que el mundo te enjaretó, esa definición que el mundo puso sobre ti y que te dice, es que tú eres un ratero, un drogadicto, eres un mentiroso, eres un idólatra, eres un infiel, eres adúltero. Todas esas etiquetas que el mundo nos puso, ese no es el nombre que Dios puso sobre tu persona. Porque para Dios, tú y yo tenemos un nombre nuevo en Jesucristo.
y ya no somos eso que éramos y que el mundo nos etiquetó diciendo, tú eres esto. Por eso dice que al que persevere y al que venza, le dará esa piedrecita con su nombre nuevo. Imagínate tú recibir esa piedrecita y ver el nuevo nombre que tienes en Cristo. El nuevo nombre que Dios, por el cual Dios te va a llamar. Y que no solamente te va a llamar, vas a saber que se refiere a ti. Porque ese nombre está en nuestra alma, en nuestro espíritu, grabado allí. Y solamente Dios lo conoce. Nadie lo conoce. El enemigo no lo conoce, ¿eh? El enemigo no sabe cuál es ese nombre, porque ese nombre nos será revelado cuando nos sea entregada esa piedrecita de la que habla la palabra. Entonces, hay un nombre que solamente Dios conoce, de ti y de mí. Pero ese es el nombre con el que Él nos va a llamar y es el nombre con el que Él nos va a identificar. Entonces, vas a preguntarte, bueno, dijo el pastor, su servidor, que íbamos a hablar acerca de la voz del pastor. ¿Dónde está esa voz? ¿Ok? En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, nos habla acerca de la parábola del redil y después nos sigue hablando de más cosas. Pero ya dijimos que el mundo constantemente nos está llamando a obrar y a comportarnos de alguna manera. Hablamos de la doctrina de los nicolaitas, que era una doctrina disipada y sin compromiso. ¿Qué te ofrece el mundo? Todo sin compromiso. No necesitas hacer nada, hombre. Tú nada más haz lo que te venga bien hacer, lo que te haga sentir bien a ti. Y hay muchas voces que tratan de guiarnos y que tratan de llamarnos. Tú lo sabes, las redes, las ideologías, los placeres, los falsos maestros, los falsos profetas. Son voces que escuchamos en el mundo y que nos indican o nos intentan dirigir en un camino determinado. Pero ese camino sabemos que no es camino de salvación, es un camino de muerte. Pero, ¿a qué voz estamos atendiendo? Ese es el tema que vamos a ver hoy. ¿A qué voz estamos atendiendo? ¿A la voz de esas situaciones del mundo que nos intentan llevar por un camino falso o a la voz de Jesucristo? Ya dijimos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que el que entra por la puerta, es decir, el dueño del rebaño, ese es el pastor. Y el pastor llama a sus ovejas, ¿cómo dice? Por su nombre. ¿Por qué nombre te llama el Señor? Por ese nombre que solamente Él y tu espíritu conocen. Porque a veces nos hablan o nos dicen: ¡Hey, Oscar! Pero cuando el Señor nos habla, ni siquiera hemos escuchado muchas veces nuestro nombre. Pero sabemos que Él nos está hablando. Y sabemos que nos habla a nosotros. No le está hablando al de enfrente, no le está hablando al vecino, no le está hablando a nadie más que a ti o a mí.
Lo reconocemos, ¿por qué? Porque dice la palabra que el que entra por la puerta es el pastor. Y él no tiene por qué andarse escondiendo, él simplemente entra a su rebaño, nos llama por nuestro nombre y dice que nos saca. Y entonces cuando nos saca, él va delante de nosotros y dice que las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque reconocen su voz. Yo sé que tú y yo muchas veces nos resistimos al llamado del Señor, porque es una realidad. Sabemos que nos está hablando, pero nos hacemos como que no escuchamos. ¿Por qué? Porque cuando nos habla por ese nombre que solamente Él conoce, Él habla directo a nuestro corazón, directo a nuestra alma. Pero el mundo nos está distrayendo con el nombre que ya nos había puesto, ¿sí recuerdas? El mundo me llama como el infiel, el borracho, el drogadicto, el ratero, el mentiroso. Y esa es la voz que nosotros atendemos muchas veces. Por eso nos quedamos en el mundo, a pesar de que sabemos que tenemos un pastor que nos saca de allí. Nos saca de allí. Y fíjense lo que dice Jesús más adelante. Dice en el versículo 7, de allí mismo del capítulo 10, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Primero nos dijo el Señor que el que entra por la puerta es el pastor. Es decir, fíjense qué tremendo está esto, porque Jesús es el pastor que entra por la puerta, pero Él también es la puerta. Y dice entonces que los que entran por esa puerta, ¿qué dice que encontrarán? Salvación. Y después dice que podrán entrar y salir y hallar ¿qué? Buenos pastos. Hallarán pastos. Yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar en tu vida, esa puerta por la que tú estás entrando y saliendo todos los días. Y no me refiero a la puerta de tu casa. Esa puerta que es tu manera habitual de vivir. Tú sales a la calle a trabajar o a lo que tengas que hacer y regresas y te vuelves a meter en tu casa. ¿Y cuántas veces sales en la mañana, regresas en la noche y sientes que no pasó nada en tu vida? Te volviste una rutina, fuiste a trabajar, hiciste lo que tenías que hacer y regresas y todo sale igual, todo está igual. Tu casa sigue estando en desorden, tu familia sigue siendo un desorden, el ambiente en tu casa es pesado, seas hombre o mujer, tu cónyuge llegas y ¡ay, ya llegó! Con ganas de no verla. Y en la mañana sales, ¡ay, qué bueno que ya me voy! Cuando menos unas horas no lo voy a ver. Y haces lo que tienes que hacer mecánicamente. Estás encontrando el mismo desierto, la misma soledad, las mismas situaciones cuando entras y cuando sales. Pero Jesús dice que Él es la puerta y que si tú entras por Él vas a encontrar pastos. Es decir, vas a encontrar lo que realmente satisface y te alimenta. Eso es lo que vas a encontrar al entrar y al salir, porque estás pasando por la puerta que es Jesucristo. Y ya dijimos en el primer versículo que leímos de Apocalipsis que Él es el que tiene la espada de dos filos, la palabra. Jesús es la palabra. ¿Qué nos está diciendo? Que si yo todo mi hacer
al salir y al entrar está conforme a la palabra, yo siempre voy a encontrar cosas buenas, afuera y adentro. Amén. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que entonces él es no solamente el pastor, sino la puerta? Dice que todos los que entraron antes que él son salteadores y ladrones. ¿Qué nos está diciendo? Que todo lo que hemos vivido antes de conocer a Jesucristo fue manejado y movido por el ladrón, por el salteador, por el mentiroso, es decir, por el diablo. Él es el que nos controlaba antes, Él es el que nos dirigía antes, pero un día llegó Jesús, entró por la puerta y nos llamó por nuestro nombre y nos sacó. ¿A qué nos sacó? A pastos verdes, a pastos hermosos. ¿Recuerdas el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es decir, el pastor que nos lleva a los buenos pastos se llama Jesucristo. Pero hay otra cosa. Si continuamos leyendo aquí, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si antes de conocer a Jesús, la voz que seguíamos era la voz del mundo, la voz del enemigo, ¿qué es lo que el enemigo vino a hacer? Robar, matar y destruir. ¿Qué te robó? A todos nos robó algo. La paz, el negocio, tu trabajo, tu familia. ¿Qué te robó el enemigo? ¿Tu qué, perdón? Tu identidad. Vino a matar. Esto está tremendo porque la paga del pecado es la muerte. Lo que Él te ofreció en todo tiempo fue pecado. ¿Para qué? Para matarte. Porque esa es la finalidad de Él, que tú y yo muramos. Y no hablo de morir físicamente, sino una muerte eterna. Y para destruir. ¿Para destruir qué? Aquello que tú con tanto sacrificio empezaste a hacer, llegó Él y dijo, imagínate, no sé si alguna vez lo has hecho, que se ponen a construir los castillos de naipes, con las cartas, hacer castillitos. Y estás tú cuidando, poner con mucho cuidado y mucha dedicación la cartita para que no se vaya a mover y no vaya a derribar todo, ¿verdad? ¿Sí lo has hecho alguna vez o no? ¿No? ¿Nadie lo ha hecho? O levantar bloques así de madera que empiezas a levantar la torrecita. Y esa torrecita ibas poniéndolo, que no se enchueque, que vaya para acá, porque estás cuidando que se vaya derecho y que no se derrumbe. Así es nuestra vida en el mundo, mi hermano. Nos la vivimos haciendo, tratando de que no se nos caiga el castillo. Pero luego dice que llega el diablo y ¿qué hace? Destruye. Imagínate la escena, Tú estás con tu torre así y llega y nomás le hace. ¿Qué pasa con tu torre? Toda se viene abajo. No sé cuántas veces has fracasado en un negocio o en un trabajo, pero yo te puedo decir que yo fracasé muchas veces. ¿Por qué? Porque siguiendo la corriente del mundo, trataba de hacer todo a mi manera. Y ese castillo, esa torre, esa vida que intenté construir con mi esfuerzo, yo me imagino que llegaba el enemigo y ni siquiera la tocaba, nomás le hacía y se caían. Y se caían. ¿Cuántas relaciones trataste de construir siendo buena persona? ¿Cuántas? ¿Y cuántas se te cayeron? ¿Y sabes por qué se te cayeron y por qué se nos cayeron? Porque no estaba Dios en ellas. Estaba nuestro esfuerzo, nuestra manera de ser, nuestro buen carácter, nuestro buen portarnos,
pero eso no sirve para nada. Si no está Jesucristo, no sirve para nada. Y dice el Señor, a eso ha venido el enemigo, a robar, matar y destruir. Pero luego dice, pero yo he venido a darles vida. Y vida en abundancia. Ese es el buen pastor, mi hermano. Dice enseguida en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿A qué se refiere cuando habla del asalariado? A todo aquello que mientras conviene te ayuda. ¿Sí? Fíjate bien, ¿cuántas veces has estado en un trabajo o en una relación que mientras a la otra persona le conviene, ahí está contigo? Ahí está. Y te dicen, no, yo hasta la muerte. ¿Cómo dicen los muchachos? Best friends o friends forever o algo así. Dicen, no, para siempre, amigos para siempre. Pero no suceda algo que ya no les conviene porque se acabó la amistad. Se acabó la familia, se acabó el trabajo, se acabó el patrón. En tu trabajo te quieren mientras produces, pero en cuanto algo te sucede, ya hay otro detrás de ti. Ya tienen quien te va a sustituir. Relaciones donde mientras des y aportes, ahí estás, pero en cuanto viene una crisis, que te vaya bien, o en cuanto te enfermas, ya no te quieren. Se quedaron muy serios. No sé si les ha pasado. A mí sí. Yo siempre hablo en primera persona. Y fíjense bien cómo ese tipo de relaciones y de situaciones, cuando estamos bien, ¿cómo nos sentimos? A todo dar, ¿no? Dios, no, hombre, no metas a Dios en tus cosas. Te hablan de Dios, es que mira esto así. No metas a Dios en esto. No lo metas. Este es mi trabajo. Yo soy bueno para hacer esto. Yo era, y digo era, no sé si todavía, pero era buenísimo para vender. Y yo sentía que me podía comer el mundo. Mis trabajos vendiendo, era un vendedor exitoso. Pero cuando llegaba el enemigo y movía la torrecita, ¿qué crees que pasaba? Todo se venía para abajo. Y para yo darme cuenta, el Señor tuvo que permitir que sucediera eso, para que yo dejara de confiar en mis habilidades y empezara a confiar en Él, en su dirección y en su voz. Porque el pastor, dijimos, no llega y empieza a golpear a las ovejas, ¿verdad? No las azota. Abre la puerta, les habla por su nombre y les dice, vénganse, vamos a comer. Pero el enemigo sí te obliga, sí te pisotea, sí te tiene allí. Y te tiene bien mientras le conviene tenerte bien. Pero enseguida todo te lo quita, todo. No sé si tú has perdido todo, yo sí he perdido muchas veces todo. Y todo es todo, ¿eh? O sea, no creas que no me quedaba más que lo que traía puesto. Así. Pero cuando aprendes a que dependiendo del mundo realmente no somos nada, no servimos para nada, las cosas. Y lo que el pastor y lo que Dios hace con tu esfuerzo, sino conforme a su voluntad, eso va siendo firme. Eso va siendo una construcción firme que no la va a derribar nadie. Es construir, como dice la palabra, sobre la roca. Porque van a venir ríos, corrientes,
y la casa que está construida sobre la roca no se va a mover. Porque su base es firme, firme. Cuando el Señor dice, yo soy la puerta, no sé si tú sepas que en aquellos tiempos, bueno, no sé si actualmente suceda lo mismo, pero en aquellos tiempos hacían los corrales o los rediles y en la puerta dormía el pastor. Allí dormía en la puerta, porque en la puerta él cuidaba que nadie se acercara, ni las fieras, ni los ladrones, ni nadie. Y dice entonces que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y el asalariado no. El asalariado huye, huye. En cuanto ve que la cosa se complica, huye y deja las ovejas allá ellas. O sea, pues ya total, si viene el león y se las come, pues que se coma las que alcance, ¿verdad? Pero que no me coma a mí. Pero el buen pastor dice, no, yo pongo mi vida por las ovejas. Es decir, a pesar de que es el pastor, él da su vida por ellas. Y dice la palabra que no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y sabemos que quien mencionó estas palabras fue el Señor Jesucristo. O sea, Jesús dio su vida por nosotros, que somos sus ovejas. A él no le importó lo que tenía que pasar, pero dio su vida por las ovejas. Dice enseguida en el 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y luego dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Muchas veces nosotros pensamos en algún tiempo, nosotros no éramos, que estábamos demasiado metidos en las cosas del mundo como para pensar que podíamos ser ovejas de Él y que Él podía venir a buscarnos. Muchas veces pensamos que eso no era posible por la manera en que vivíamos o en la manera en que vivimos incluso hoy. Muchas veces pensamos que lo que nos sucede precisamente porque no somos dignos de poder estar en la presencia de Él, ni merecemos que Él nos busque. Muchas veces pensamos que estamos tan equivocados una y otra vez, que incluso el Señor va a decir, no, con este Oscar ya de plano nada. Ya, como decimos comúnmente, ahí muere. Si Él quiere perderse, pues que se pierda. No sé cuántas veces lo has pensado tú, pero somos muy afectos a hacer eso, ¿eh? Ya me enfadé de andar detrás de Él. Total, es su vida, que haga lo que quiera. Pero ¿sabes una cosa? El Señor dice que esas ovejas son de su redil, aunque están fuera de Él. Y si son de su redil, ¿qué crees que va a hacer el Señor? Va a ir por ellas y las va a traer al redil. ¿Hay ovejas rebeldes? Sí. Habemos ovejas que aunque el Señor vaya por nosotros y nos traiga, vamos a ir jalándonos, o sea, como si Él nos trajera con la cuerda y nosotros resistiéndonos. Yo no quiero entrar ahí, no quiero entrar. Porque nos resistimos a entrar al redil. Pero fíjate algo que a mí me llama la atención en esta parábola. Jesús no dice que sus ovejas andan dispersas. Dice que están en el redil. Es decir, para poder estar con Jesús es necesario estar dentro del redil. Dentro. Y salir con Él al frente cuando Él nos saca a los pastos. Perdidos y dispersos
y decir que somos de Jesús. Porque estamos fuera del redil. Pero qué difícil es entrar al redil, ¿eh? Qué difícil es entrar. Qué difícil es creerle al Señor que el mejor lugar donde podemos estar es dentro de. Fíjate que a mí me sucedió una cosa muy, muy particular. Cuando yo comencé a conocer del Señor, yo obviamente andaba igual que muchos. Pero hay algo que siempre puso Dios en mi corazón, y es, en cuanto yo me desocupaba, yo ya no estaba pensando en qué iba a hacer, ni en qué quería ir a qué lugar o con qué amigo o a qué. El primer pensamiento que venía a mi cabeza es ir a la iglesia donde yo había nacido, donde yo había conocido del Señor. Y el pastor iba en las tardes allí, y yo llegaba y me le aparecía ahí. ¿Qué pasó? Nada, simplemente tenía ganas de venir para acá. ¿A qué? A platicar con él, a preguntarle, porque yo tenía muchísimas dudas. Y gracias a Dios tuve un pastor que me resolvió muchas de esas dudas. Yo llegaba todos los días con una pregunta nueva. Oiga, pastor, ¿por qué esto? Y él me explicaba. Y al día siguiente ya se me hacía tarde para ir otra vez a la iglesia. Pero a nosotros, cuando nos dicen hay que venir, decimos, ay, otra vez, si ya fui el domingo. Este pastor nomás quiere que esté metido yo ahí. ¿Dónde tienen que estar las ovejas? Dentro del redil. Si tú estás afuera, estás expuesto a los lobos y a los leones. Pero si estás adentro, el portero, la puerta, no va a permitir que nadie entre a hacerte daño aquí. Esa es la gran diferencia, mi hermano, entre las ovejas, que después Jesús las compara con cabritos. Dice que en los últimos días va a separar las ovejas de los cabritos, ¿verdad? ¿Sí saben eso también? Las ovejas, los que están dentro del redil. Los cabritos, esos que los metía y se brincaban otra vez. Se volvían a salir y tiraban de topes. Y les decían, ven, y ya llegaban. ¿Sí han visto cómo comen los cabritos, como cuando están mamando de recién nacidos? ¿Sí han visto? Una oveja llega a su madre y empieza a mamar, a beber la leche. Pero un cabrito está mamando y está tirando topes a la mamá. Y así somos nosotros. Estamos recibiendo, pero al mismo tiempo estamos, no, ya no. A ver, hazte para allá, quítate, hazme un lado. Yo quiero hacer esto. Y estiramos la ubre, pero no la soltamos, ¿verdad? Pero la queremos estirar y llevárnosla donde yo quiero. Así somos cabritos y así somos muchos de nosotros. No somos las ovejas que entran al redil y escuchan la voz de su pastor. Dice el Señor, dice enseguida, donde dice que esas ovejas también las va a traer y oirán su voz, y habrá un rebaño y un pastor que es él. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para perderla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? Reunir a sus ovejas y dar la vida por ellas. ¿Qué mandamiento has recibido tú de parte del Señor? No sé, no te estoy diciendo que hagas lo mismo, pero a todos en un momento dado el Señor nos ha puesto algo que tenemos que hacer. Predicar la palabra, salir a la calle, invitar gente, venir al servicio, escuchar, aprender. ¿Qué has hecho con eso? ¿Qué hemos hecho con eso? Porque todos hemos recibido un mandamiento. Jesús recibió el mandamiento de ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y sabes quiénes son esas ovejas perdidas? Nosotros. Nosotros. Porque fíjense que cuando Jesús vino al mundo, les dijo, yo no he venido por los buenos ni por los sanos.
Yo les digo en son de broma, el único que dice síganme los buenos es el Chapulín Colorado. Pero Jesús no dice síganme los buenos. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quiénes son esas ovejas? Nosotros, porque estábamos perdidos. Estábamos fuera totalmente de la voluntad de Dios, pero Él vino por nosotros. ¿Por los sanos? No. ¿Por los que se sienten que ya la hicieron? No. Él vino por todos los que sabemos que si no hubiese sido por Él, seguiríamos perdidos en el mundo. Por todos los que reconocemos que en nuestras fuerzas no pudimos hacerla. Por todos los que reconocemos que si no hubiese sido por su salvación, nosotros estaríamos condenados de antemano a la muerte eterna. ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces? Que si nosotros seguimos la voz del pastor, si nosotros obedecemos la voz del pastor de pastores, el buen pastor que es Jesús, podemos tener la seguridad de que independientemente de lo que pase, siempre nos va a ir bien. Siempre vamos a tener un buen resultado. Siempre vamos a estar protegidos por ese pastor que además tiene todo el poder del universo sobre su persona. Él, como te dije, conoce tu nombre. Ese nombre que solamente Dios conoce, Él lo conoce. Y ese nombre es el que te trae acá. Cuando te cambia el nombre o cuando te entrega tu nuevo nombre, te da un nuevo propósito. Y con ese propósito es con el que nosotros caminamos. Te repito, no sé tú, pero estoy seguro que Dios te ha revelado para qué te quiere. Él ya lo ha hecho. Si me dices que no, te puedo asegurar que estás mintiendo. Porque Dios ya te mostró para qué te quiere. Lo único que necesitas es, cuando te hable, es obedecer su voz y seguirle. ¿Seguirle por qué? Porque ya dijimos que Él es el pastor, Él es la puerta, Él es los prados verdes, porque también Él es el alimento, Él es la salvación. Jesús es todo, mi hermano. Todo. Si entras por Jesús, no te va a hacer falta absolutamente nada. Porque en Jesús está la plenitud de Dios. Es decir, en Jesús no nos falta nada. Y si no me crees, pues yo te invito a que hagas la prueba. No me hagas caso a mí. Haz caso a lo que te dice que hagas. A mí no, a mí puedes ignorarme. Pero la voz del pastor no la puedes ignorar. Puedes ignorar. Quiero terminar con Isaías 55, versículo 5, porque estos versos siempre, desde que yo los leí por primera vez, yo dije, wow. Yo sé que Jesús ha puesto en tus labios su palabra. Y sé que muchas veces le has hablado a la gente. Yo sé que muchas veces los has invitado. Pero también sé que muchas veces hemos rendido. ¿Ya lo tienen? Y esto, por primera vez, de hecho aquí lo tengo subrayado en mi Biblia, dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Fíjate, a veces pensamos que lo que hacemos o lo que hablamos
hablamos o lo que decimos no tiene ningún fruto. Pero aquí la palabra nos está diciendo que van a venir nosotros gente que no conocemos. Y yo cuando leí esto la primera vez, dije, a ver, ¿cómo que va a venir gente que no conozca? Pues sí, los que vienen conmigo son la gente que conozco, ¿no? ¿Pero qué crees? A ti te ha pasado también, mucha gente que no conoces se acerca a ti para preguntarte, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué crees que lo hacen? Lo acabamos de leer. Por causa de Jehová tu Dios. Jesucristo. Por causa de que Jesús te ha llamado por tu nombre, de su rebaño, te ha metido al redil y te ha guardado para salvación. Por causa de Él es que la gente va a venir a ti. Y tú dirás, ¿y a qué vienen a mí si yo no sé nada? ¿A qué vienen a mí si yo no les puedo dar nada? Les puedes dar lo mismo que te dieron a ti cuando tú conociste del Señor. Alguien te habló. Alguien te presentó a Jesús. Y te puede pasar como nos sucede a muchos. A veces hablamos con la gente y nunca lo volvemos. Después te vas a dar cuenta que esas personas a las que tú le hablaste ya están yendo a alguna iglesia o ya están conociendo más del Señor. Entonces aquello que tú pensaste que no tenía fruto, sí lo está teniendo. Porque el fruto muchas veces nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Él sí sabe. Y ese fruto son coronas que Él pone sobre tu persona. Porque dice la palabra que cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a arrojar nuestras coronas delante de Él. ¿Verdad? ¿Cuáles coronas? Muchas de esas coronas que quizás tú no te das cuenta que están siendo puestas sobre tu persona. Pero cuando las tengas y estés en la presencia de Dios, vas a decir, Señor, todo esto es para ti. Porque estar en tu presencia es lo más grande y maravilloso que pudo haberme sucedido jamás. Jamás, jamás. Entonces, ya para terminar, ¿qué voz es la que estás escuchando actualmente? ¿Cuál? ¿La del mundo o la de Jesús? Si estás escuchando la del mundo y estás caminando en el mundo, yo te voy a invitar a que ores para que Dios abra tus oídos espirituales y escuches de una vez por todas la voz de Jesucristo llamándote al redil, para que entres. Porque en ese redil, mi hermano, allí vamos a estar todos los redimidos por la sangre de Cristo. Y tú has sido redimido por la sangre de Jesús también. La sangre que derramó Jesús, la derramó también por ti. Y por ese vecino que parece que no vale la pena. Que tú dices, ay, por más que le hablo, es un zoquete. Por él también murió Jesús. Así que, mi hermano, ¿escuchas tu nombre? Camina. ¿Has tenido el favor del Señor? Da de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Tú crees que eres salvo? Dale a otra persona la posibilidad de ser salvo. Y la única posibilidad de ser salvo es recibir a Jesús en su corazón como Señor. Hicimos un día. ¿Nos podemos poner de pie, por favor? Vamos a Jesucristo, en esta hora, Señor, te queremos presentar delante de ti, Señor, nuestra persona, nuestras vidas, nuestras familias. Queremos ser parte de ese rebaño tuyo, Señor. Tú nos has escogido, tú nos has llamado por nuestro nombre y nosotros muchas veces nos hemos resistido, Señor, a dejarnos llevar por ti. Pon en nuestros corazones la convicción de seguir tu voz,
y de no escuchar más la voz del mundo, Señor. No importa qué tan atractivo, no importa qué tan conveniente parezca, cierra nuestros oídos a la voz del mundo y ábrelos a tu voz preciosa. Señor, que cada uno de nuestros hermanos, hijos, padres, amigos, conocidos, que han cerrado sus oídos a tu palabra, Señor, abre los oídos de cada uno de ellos para que puedan ser salvos como nosotros lo somos, Señor. Señor, por medio de nuestras bocas, de escuchar tu palabra y de recibirte en sus corazones. A todas esas personas que se han resistido, Señor, hoy los ponemos delante de ti, confiando, Señor, en que tú eres bueno y que tu salvación, Señor, alcanza para todos. Señor, hoy te pedimos por ellos, te pedimos por todas esas personas que no te han conocido, Señor, y te pedimos que nos uses de manera poderosa en tu palabra, Señor, que pongas en nuestros labios la palabra correcta para hablarles y que pongas en nuestros corazones el amor que tú ya nos has dado, Señor. Gracias por todo, Señor. Te entregamos todo lo que somos y hoy te decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.